Los delitos electorales en el mundo y en el Ecuador. Resumen ejecutivo. El 1 de septiembre del 2015 se difundieron las declaraciones de Bill Gates en torno a los riesgos del uso de la informática en los procesos electorales. En el portal electrónico La Redacción de España de esta fecha se tituló esa exposición del siguiente modo. Bill Gates, el fundador de Microsoft, dijo que para lo último que se debe utilizar la informática es para unas elecciones. El fraude informático es un arma formidable. Mucha gente ingenua en el mundo, incluido Ecuador, considera que el uso de computadoras en los comicios es un adelanto y que sus resultados son inobjetables. Esa es la idea que trata de vender el gobierno de Correa, pero la agenda oculta tras esa fachada de modernización y de supuesta pureza del voto es escalofriante. Con software oculto se pueden alterar los resultados creando votos virtuales o modificando directamente los porcentajes al no existir la posibilidad de un recuento físico del escrutinio. Ejemplos de fraude electrónico en el mundo. El sistema electrónico ha sido evidenciado en todo el mundo como el mejor y más expedito instrumento para viabilizar un fraude electoral y tomarse por asalto el poder político de un país. Se puede programar, por ejemplo, y se ha comprobado miles de veces, que una lista no pase del 1%, 3%, 5% o 10% de votos, y también para que otra no baje en ningún caso del 30, 45 o 50%. Ni el Pentágono ni el gobierno de los Estados Unidos está libre de las interferencias electrónicas, como lo han demostrado el soldado de inteligencia, ahora Chelsea Manning, o el experto Edward Snowden. Peor si son resultados electorales deliberadamente programados para el fraude, como ya ha sucedido en Estados Unidos, Turquía, México, Ecuador, Honduras, entre otros. Existen ejemplos históricos escandalosos de la manipulación electrónica en los procesos electorales. 1. La elección de George Bush frente a Albert Gore en 1999. 2. Se han denunciado y comprobado 5 procesos electorales fraudulentos sucesivos en México para llevar al poder junto a mayorías legislativas subordinadas a Carlos Salinas de Gortari en 1988, Ernesto Zedillo en 1994, Vicente Fox Quesada en el 2000, Felipe Calderón Hinojosa en el 2006 y Enrique Peña Nieto en el 2012. 3. La elección del propio Donald Trump ha sido ampliamente denunciada como producto de la decisiva influencia de hackers rusos. En esa misma línea cabe preguntarse, ¿qué impide que estos métodos tan comprobadamente aplicados en México y Ecuador hubiesen utilizado ahora para elegir a Jair Bolsonaro en Brasil, quien anuncia transferir el patrimonio de este país a favor de las multinacionales, exactamente como ya lo hizo Rafael Correa en Ecuador? Este análisis lo desarrolla en este video el Dr. Manuel Pozo Zumárraga, incluyendo recomendaciones puntuales para la reforma a la legislación ecuatoriana en materia electoral, entregando el video a los nuevos funcionarios del CNE del gobierno de Lenín Moreno, y para que los votantes ingenuos de Ecuador, que son mayoría sin educación en política pública, castiguen con su voto a los corruptos de las 3 décadas inmersas en la impunidad. Como antecedente a este trabajo investigativo, ¿nos puede recordar cómo transitó Correa al poder por medio de las supuestas elecciones fraudulentas? Para entrar en materia de este tema del video, en los últimos 10 años, desde el 15 de enero del 2007, Rafael Correa Delgado asumió por primera vez la presidencia de Ecuador, revalidando su cargo en 2 ocasiones, y en 7 ocasiones los ecuatorianos le dieron su apoyo a Correa en las urnas desde el 2006, año en que llegó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales contra Álvaro Noboa. Los electores apoyaron iniciativas como el referéndum para reformar la Constitución en el 2007, la aprobación de la Carta Magna un año después, su reelección como presidente en el 2009, la consulta para modificar la Constitución en el 2011 y el triunfo electoral de Correa en el 2013. De allí para adelante, Correa negaba en varias ocasiones la posibilidad de buscar una tercera reelección.
El artículo 114 de la actual Constitución del 2008 autoriza una sola reelección inmediata, permitiendo regresar al poder transcurrido un periodo. Hoy, a inicios del 2019, con la delación de varios delitos en asociación y otras causas penales, Rafael Correa Delgado goza de unas merecidas vacaciones en Bélgica, afrontando un sinnúmero de procesos e investigaciones administrativas, civiles y aún penales, fundamentadas o no, pero que le impiden volver al país y prácticamente por un buen tiempo le han cortado su presencia política en las elecciones de marzo del 2019, aunque no deja de ser mala influencia desde el exterior al encamarse en la lista número 5 de otro caretuco de la década ganada por el germen de la corrupción. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los delitos e infracciones electorales en la legislación ecuatoriana? Los delitos e infracciones electorales están legisladas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas y en el Código de la Democracia, y su juzgamiento a través de dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para la instancia apelativa. ¿Existen procedimientos comprobados de procesos fraudulentos en Ecuador o solo son especulaciones de los contrarios políticos al proyecto de Correa y Moreno? No. Se dice en el papel que el voto es la partícula mínima de legitimidad de una democracia. De allí la importancia vital para evitar a toda costa la coacción del voto, donde se observó que varios de estos procesos fueron denunciados por la oposición como fraudes electorales, o por lo menos no hubo la transparencia necesaria y la independencia para juzgar en derecho y con imparcialidad, porque los organismos electorales estuvieron cooptados por el Ejecutivo, porque es evidente que los procesos no fueron puros y fueron manejados por funcionarios incondicionales de Correa, incrustados en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral, con la venia de una asamblea de escribanos que recibía órdenes de Correa para modificar leyes o que eran mal plagiadas de otros países o simplemente leyes de tinte coyuntural. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE, de México, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, publicaron en marzo pasado el cuaderno 10 delitos electorales que debemos conocer. ¿Cuáles son estos delitos y queremos conocer si son aplicables sus sanciones para el caso ecuatoriano? Sin contar con la falta de depuración de los padrones electorales, donde en las últimas elecciones votaron más de 1 millón de muertos, personas votantes de las FARC y con cédulas duplicadas. Les compartimos otro ejemplo que puede suceder en las elecciones seccionales del 2019, y es el siguiente. Si dos candidatos a una alcaldía disponen de 100,000 votos cada uno, tanto el candidato A como el candidato B, preguntamos, ¿qué pasaría si a uno de ellos se le multiplica en segundos su votación por 1.1 y al otro candidato se le multiplica por 0.9? Pues el uno quedaría con 110,000 votos y el otro con 90,000 votos, es decir, se le podría hacer ganar a quien se desee, porque no dejan en la actualidad cotejar los resultados con las papeletas y el resultado quedaría infirme. Ojo en las elecciones seccionales del 2019. En Ecuador, sin los fraudes electorales, con padrones electorales inflados, sistema informático trucado y un Consejo Nacional Electoral controlado el 100% por Alianza País,
no hubiese existido jamás la década del correísmo. Ni Lenín Moreno estaría en el poder, ni hubiesen dispuesto de mayorías legislativas ignorantes y sin conciencia para entregar en forma colusoria a las compañías extranjeras el petróleo, las minas de oro, plata, cobre, la telefonía celular, los puertos marítimos, las fábricas de cemento, la entrega del IES al Ejecutivo y autorizar todo el saqueo del país. ¿Cómo presentar la denuncia de un supuesto delito electoral? El cuadernillo divulgado por la Fiscalía Especializada de México es aplicable a toda clase de delitos electorales en Latinoamérica, incluido el Ecuador. Algunos de estos delitos o infracciones ya se encuentran tipificados en nuestra legislación. El problema es la falta de independencia de los organismos que aplican la ley electoral. Esos delitos e infracciones son los siguientes. Primero, utilizar bienes o servicios públicos en una campaña en apoyo o perjuicio de un candidato o partido político. 2. Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales. 3. Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos. 4. Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las urnas. 5. Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas. 6. Destruir o dañar material electoral. 7. Incumplir obligaciones de rendición de cuentas. 8. Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados. 9. Inducir el voto siendo ministro de culto. 10. Alterar los datos de la credencial para votar. Las penas para estos delitos y infracciones electorales en el sistema mexicano van desde fuertes multas y prisión de hasta 12 años. ¿Cuáles son las recomendaciones para el nuevo CNE y su Tribunal de Impugnaciones designado por el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social de Transición? En el Ecuador, el ciudadano común tiene recelo de poner una denuncia por diferentes motivos. En unos casos, porque no cree en la justicia ecuatoriana. Considera que es una pérdida de tiempo y recursos acudir a las fiscalías y peor aún a la Contraloría, donde actúan por motivaciones políticas y los exámenes de auditorías solo son atendidos cuando vienen del gobierno o cuando por presión de la ciudadanía los supuestos delitos son públicos y notorios. Según usted, doctor Pozo, todo es educación electoral, pero la realidad es otra, porque existe mucho encubrimiento e impunidad en el sector público. Se ha observado casos de fraudes notorios en varios procesos electorales y no pasa nada porque la justicia aún sigue siendo relativa y controlada por motivaciones políticas y las denuncias se quedan en el papel. ¿Qué hacer? Primero, en el caso de los supuestos delitos electorales, en otros países existen unidades de la organización civil ciudadana con independencia y autonomía de gestión que lanzan plataformas educativas antes y después de una elección popular, donde te asesoran sobre procesos de revocatorias de mandatos, plebiscitos, referéndums, consultas, sillas vacías, técnicas de estadísticas, encuestas, etc., en cuyas plataformas pueden hacer denuncias ciudadanas sobre la compra o coacción del voto a través de un formulario integrado a un extenso programa de observación electoral que busca impedir la compra o coacción del voto a los ciudadanos de a pie. 2. La creación de una unidad de atención al público en cada institución pública o privada, con la que busque reducir el tiempo de respuesta al ciudadano que acuda a presentar una denuncia. La unidad de atención al público dará un acompañamiento cercano al denunciante, donde será recibido por el encargado de una ventanilla única que escuchará los hechos referidos para definir su canalización
a un orientador o determinador según la naturaleza y competencia de la denuncia. Según su criterio, el nuevo Consejo Nacional Electoral nos garantizará unas elecciones libres, independientes y transparentes, o continuará con la misma política de la Revolución Ciudadana y los cambios son solo de nombres y de forma. Como usted afirma, quítate tú para ponerme yo. Usted tiene toda la razón, pero por algo hay que empezar. Si este gobierno y el nuevo Consejo Electoral quieren trascender, tienen que pasar del simple discurso del diálogo a la acción. Caso contrario, la crisis y la corrupción los vencerá y la historia los juzgará como un gobierno híbrido. Y en el caso de los delitos o infracciones electorales, ya se vienen las elecciones seccionales del 2019 y los políticos ecuatorianos, sin excepción, no cambiarán su estilo de vender promesas, estados de necesidad y se presentarán como salvadores de la patria ante las crisis cíclicas producidas por ellos mismos, que se niegan a reestructurar sus idearios, a poner en práctica una cruzada de hablar siempre con la verdad en todos los actos de la vida pública y privada y meter en la cárcel a tanto corrupto incrustado en toda la institucionalidad del país ecuatoriano. Definitivamente no se ven cambios. El Consejo Nacional Electoral ni siquiera cuenta con reglamentación para castigar o multar las campañas anticipadas y financiadas con dineros del narcotráfico y narcolavado, como es el caso denunciado contra 4 candidatos a la alcaldía de mi tierra Tuntaqui, donde la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral miran a otro lado. De acuerdo a varios analistas, en los que me incluyo, el Consejo Nacional Electoral está bajo el escrutinio de los ciudadanos y aparecen nuevas voces sobre el evidente fracaso del Consejo Nacional Electoral y del sistema electoral vigente. Ver mis videos, La corrupción y la impunidad, un deporte nacional en Ecuador, y este video denominado Delitos electorales en el mundo y en el Ecuador. Varios medios de comunicación que se dicen ser independientes, pero para sus intereses, el 4 de enero del 2019, por ejemplo, el diario El Universo publicó: las denuncias por afiliaciones irregulares vuelven al Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral aún no hay estadísticas totales del número de desafiliaciones o renuncias a organizaciones políticas. En el 2012 se detectaron millones de firmas repetidas que presentaron las organizaciones políticas para inscribirse y obtener su personería jurídica. A la Fiscalía General habían llegado en ese entonces 178,000 denuncias y se inició un juicio penal por uso doloso de documentos falsos en contra de 9 personas en Guayas. Pero todo queda en nada, porque el sistema es corrupto. Miren las denuncias de Diego Delgado Jara, sin respuestas en esta nueva administración del Consejo Nacional Electoral. Existen aproximadamente 6.440.350 ciudadanos comprometidos en 278 organizaciones políticas, es decir, 51.77% del padrón electoral de 12.438.406 pertenecen a alguna organización política en el Ecuador. De todas las agrupaciones políticas, 21 son de carácter nacional y cada una de ellas debe tener por lo menos 200,000 afiliados o adherentes. Hagan las cuentas, ecuatorianos, y encontrarán que debería haber más firmas válidas en las agrupaciones políticas que las reportadas por el Consejo Nacional Electoral actual, teniendo en consideración que algunas agrupaciones políticas, como por ejemplo Acuerdo País, tiene mucho más de 200,000 afiliados o adherentes, según lo reportado en medios de comunicación públicos y privados. En definitiva, algo me huele mal. Creíamos que con la llegada de Diana Atamaín
y compañía al Consejo Nacional Electoral, por lo menos internamente iban a sanear al personal, pero utilizan la misma política de la revolución ciudadana corrupta. Sacan a técnicos y ponen a gente improvisada. Y por último, el lector debe estar muy atento con un posible fraude electoral a través de la creación de votos virtuales. En fin, estas sugerencias y denuncias son parte de mi proyecto denominado Educación en Laboratorios de Política Pública. Y no dejen de ver este video en redes sociales y en mi página web www.manuelpozoz.com. Gracias, ecuatorianos. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.